Buenos días. Vamos a comenzar con consultas académicas. Estoy aquí a su disposición para responder cualquier pregunta que tenga. En lo que van ingresando y planteando sus preguntas, vamos a desarrollar el tema que corresponde a esta semana, que es la segunda parte de fonología. Nosotros trabajamos la semana pasada, fonología, la primera parte. Vimos lo que eran los fonemas, vimos en sí que era la gramática, mencionamos sus componentes gramaticales. Y nos centramos en el componente fonológico. Del componente fonológico tratamos lo que es fonología segmental. Vimos las vocales y vimos las consonantes, ¿no? Desarrollamos sus características, definimos cada una de ellas que se presentan en el español. Y ahora vamos a continuar con la segunda parte de la clasificación del fonema, que tiene que ver con los fonemas suprasegmentales. Bien, vamos a abordar el tema del acento, el tono y también trabajamos la teoría de sílaba. Entonces, comenzamos, definimos a los fonemas suprasegmentales como esos fonemas que aparecen superpuestos, ¿bien? O de manera simultánea a los fonemas segmentales. Así es como se van a presentar. Son indesligables a los fonemas segmentales, ¿bien? Y hablamos, en el caso del español, hablamos del acento y del tono. Esos son los fonemas suprasegmentales del español. Como te decía, son denominados suprasegmentales porque aparecen de manera simultánea a los fonemas segmentales y van a ser indesligables a ellos. Bien. Entonces, nosotros vamos a hablar tanto del acento como del tono del español. Eso es lo que vamos a mencionar. Comenzamos con el acento. El acento es un fonema suprasegmental que se caracteriza por presentar o ser la mayor fuerza de voz que recae sobre un fonema vocálico, en el caso del español. Recae sobre una vocal. Bien. ¿Por qué se considera como fonema? Porque va a tener la capacidad de cambiar significados. O sea, cumple la función denominada como distintivo. ¿Ya? Recuerda que para que sea un fonema necesariamente tiene que cumplir la función distintiva, es decir, tener la capacidad para cambiar significados. Eso es lo que debe realizar. Bien. Entonces, en el caso del acento, si decimos que es fonema, es porque va a cumplir esta función. Va a tener la capacidad de cambiar los significados. Bien, cambia significados. ¿Cómo observamos esta función distintiva en el fonema? Bueno, tenemos que trabajar a nivel de palabra, ¿bien? Y desplazar el acento en una palabra y ver si al desplazar este acento tiene otro significado. Por ejemplo, eso se observa en la palabra depósito. Existe la palabra depósito, ¿bien? Pero también existe deposito. Y también existe depositó. Entonces observamos que estos tres términos tienen existencia en el español y que la única diferencia que van a presentar es la ubicación del acento, ¿ya? Esa es la única diferencia. Esa es la única diferencia. De ahí, todo es, todos los segmentos, todos los fonemas segmentales que presenta van a ser idénticos, ¿ya? Esa es la diferencia. Muy bien. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las palabras público, publicó y publicó. Bien, también tienen esta diferencia, ¿no? La única diferencia que van a presentar es el significado y la posición del acento. Pero ese desplazamiento del acento implica un cambio de significado. Bien, eso es lo que se observa. Lo mismo en júbilo, jubilo y júbilo.
Profesora, ¿es necesario que el acento se desplace en las tres posiciones? No, basta con que se desplace una posición y ya existe la palabra para que tú consideres que es fonema, acento, ¿ya? Basta que con una sola ocurra. Por ejemplo, digamos que tienes la palabra ira. Existe ira, pero también existe ira. Bien. Existe nado, pero también existe nado. Bien. Existe, por ejemplo, compro, existe compro. Entonces, basta que tú desplaces con una sola posición y ya exista la palabra para que la consideres como que hay acento fonológico. Puedes decir, hay acento fonológico o hay fonema acento, ¿ya? Cualquiera de las dos denominaciones va a ser apropiada. Muy bien. Tenemos aquí un primer ejercicio. Nos piden dónde el acento cumple función distintiva. Jaime está trabajando en el Poder Judicial. En ninguno de estos casos el acento se va a desplazar y va a cambiar un significado. Lo mismo en bailamos hasta que nos dolieron los pies, tampoco en ningún caso. Pero en el caso de la letra C, cocino con esmero esa guatia surcana, sí, porque así como existe cocino, existe cocino. Bien. Alejandro compró un nuevo videojuego, existe compró, pero también existe compro, entonces también cumple. Bien. En el caso de la alternativa E, no se presenta ninguno de estos casos. Muy bien. ¿En qué palabras, te dicen qué alternativas la posición variable del acento genera distinción semántica en todas las palabras? Entonces tienes, por ejemplo, en ganaras y estudio, porque así como existe ganaras, existe ganarás. Y así como existe estudio, también existe estudio. Bien, entonces en esta alternativa aparecen todas. Listo. Bien. Luego tenemos el otro, el otro fonema suprasegmental, que es el tono y la entonación. ¿Qué entendemos por tono? El tono es la inflexión de voz que aparece al término de una palabra. Bien. Y y la entonación viene a ser el conjunto de tonos, bien, conjunto de tonos que se presenta al término de un enunciado. Eso viene a ser la entonación. Ahora, nosotros vamos a trabajar de manera indistinta, bien, vamos a trabajar de manera indistinta. ¿Por qué te digo de manera indistinta? Y vamos a emplear más el término tono que entonación. Entonces ahí hablamos de las inflexiones tonales, bien, de las inflexiones tonales. ¿Ok? Es importante que reconozcas las tres inflexiones tonales que tenemos en el español. Se presenta la ascendente, la descendente y la horizontal. ¿Cómo reconoces al ascendente? Bueno, esta siempre la vas a encontrar en preguntas cuya respuesta solamente puede ser una afirmación o una negación, ¿ya? En ese tipo de preguntas vas a encontrar la inflexión tonal ascendente, ¿ya? Por ejemplo, ¿el español tiene acento grave? ¿Sí? ¿No? ¿La sílaba contiene acento y tono?
¿Sí? No. Bien. ¿Cuándo el hablante plantea una de estas preguntas? El hablante plantea una de estas preguntas cuando no presenta nada de información y quiere saber lo más básico. Bien. Entonces es importante que aprendan a reconocer esta inflexión tonal ascendente. Luego tienes la inflexión tonal descendente. Te dice, se presenta en oraciones enunciativas, que son aquellas oraciones que informan sobre algo. Por ejemplo, el acento es un fonema. En oraciones exclamativas e imperativas, las exclamativas son las que expresan algún sentimiento, emoción. He aprendido a manejar. Y las imperativas son las que dan órdenes. Diga la verdad. También puedes encontrarlo en oraciones interrogativas pronominales. Son esas oraciones que contienen pronombres interrogativos en su estructura. Para ello es importante que recuerdes cuáles son los pronombres interrogativos del español, ¿ya? ¿Cuáles son estos pronombres interrogativos? Eh, como te decía, tienes qué, quién, cuál, cómo, dónde, ¿ya? Ahora, cuando el hablante presenta este tipo de de preguntas, es porque ya tiene parte de la información, ¿bien? Ya tiene parte de la información. Entonces, lo que quiere es tener más información. Bien, es lo que sucede. Entonces, en ese caso, va a plantear este tipo de preguntas. Lo que tienes que recordar es que siempre que sea una pregunta que contenga un pronombre interrogativo, pues vas a tener una inflexión tonal descendente. Eso es lo que tienes que recordar. Bien, eso es lo que tienes que recordar. La inflexión tonal va a ser descendente. Solamente en las preguntas cuya respuesta es sí o no, ahí vas a tener la inflexión tonal eh, ascendente. Es el único tipo de pregunta que presenta ese tipo de inflexión tonal. Entonces, las oraciones exclamativas, imperativas, las interrogativas pronominales tienen inflexión tonal descendente. Luego tienes las inflexiones tonales, la inflexión tonal horizontal. Bien, en el caso de la inflexión tonal horizontal, lo que tienes ahí es, o se va a presentar en enunciados interrumpidos, inconclusos, que suelen presentar una pausa prolongada y no se concluyen. Por ejemplo, aquí en madruga y queda, ¿no? Queda en suspenso el enunciado. Muy bien. Ahora, ¿cómo observas tú? Ah, bueno, acá tienes la diferencia entre los dos tipos de oraciones interrogativas. Hay una directa total y una directa parcial. La directa total, insisto, son esas preguntas cuya respuesta necesariamente va a ser un sí o va a ser un no, nada más. Y y los interrogativos pronominales son aquellas que van a tener estos pronombres interrogativos. Bien, y tienen, como estábamos mencionando, inflexión tonal descendente. Bien, inflexión tonal descendente. Muy bien.
Ahora, la función distintiva se observa en este tipo de enunciados que eh, al cambiar la inflexión de voz van a cambiar su significado. Bien, en ese tipo de enunciados. Bien. Por ejemplo, si tú dices, Marina guardó su dinero, estás planteando una pregunta. Bien. Pero si dices, Marina guardó su dinero, entonces ya estás afirmando. Bien. Ya estás afirmando algo. Se convierte en una oración enunciativa. Bien. Una oración enunciativa. Muy bien. Tenemos este siguiente ejercicio donde nos dicen que hay que elegir la alternativa que presenta tono con función distintiva. O sea, ¿cuál de estas oraciones, al cambiarle el tono, va a cambiar su significado? ¿No? Entonces, ¿dónde lo tenías? Se presentaba, ¿pueden ingresar los perros al local? ¿Por qué? Porque es una pregunta cuya respuesta va a ser sí o no, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si tú cambias tu inflexión de voz, va a volverse una afirmación. Pueden ingresar los perros al local. Entonces, ahí se ve el cambio. Solamente cambiando tu inflexión de voz va a cambiar el significado. En la pregunta 2, en la pregunta 2, en la pregunta 2 lo que se observa es, o lo que te solicitan, es que eh, se encuentre el acento, el fonema acento y el fonema tono. Bien, eso es lo que te solicita. Este es un tipo de pregunta bastante recurrente respecto a este tema. Bien, entonces tienes la primera oración te dice, habló con aplomo y amor a los niños. Así como existe habló, también existe hablo. Entonces hay fonema acento. ¿Podrías volverle una pregunta? ¿Habló con aplomo y amor a los niños? Sí, no. O sea, cumple. Bien, esa es tu respuesta. Tenías fonema acento y fonema tono. Lo que no se observa en las otras oraciones. Muy bien, entonces hasta ahí hemos trabajado lo que son los fonemas suprasegmentales del español. Bien, ahora vamos a trabajar la unidad superior inmediata al fonema, que es la sílaba. Bien, es la sílaba. ¿Qué es la sílaba? Mira, la sílaba se va a entender como la... Hay tres tipos de sílabas, ¿ya? Que debes tener en cuenta, lo que debes tener claro. La sílaba fonológica, la sílaba fonética y la sílaba ortográfica. Son tres tipos de sílabas. Bien, tres tipos de sílabas. La sílaba fonológica es esa secuencia de sonidos que tú sabes que son o que ocurren en tu lengua. Por ejemplo,
cuando pronuncias la sílaba tra, o la sílaba pez, o la sílaba tri, ¿no? O sea, sabes que es posible hacer esa secuencia, esas combinaciones. Esas combinaciones son posibles en la lengua española. La sílaba fonética es la mínima unidad de pronunciación, bien, es la mínima unidad de pronunciación que que puedes articular, bien. Esa es la sílaba fonética. Y la sílaba ortográfica es la que va a representar a la sílaba fonológica, pero en el plano de la escritura, ¿ya? En el plano de la escritura. Muy bien. Nosotros, por la naturaleza del curso, le vamos a brindar mayor eh, atención a la sílaba ortográfica, ¿ya? Esa es la sílaba con la que vamos a trabajar, la sílaba ortográfica. Porque a ti obviamente te van a hacer preguntas sobre sílabeo ortográfico. Bien, muy bien. Ahora, ¿cómo es la estructura de la sílaba? Bueno, la sílaba va a presentar como elemento nuclear a una vocal, ¿ya? Eso lo vimos cuando trabajamos las características de los fonemas segmentales, no sé si lo recuerdan. Se había dicho que el núcleo de la sílaba era siempre una vocal. ¿Cuál es la otra denominación que tiene el núcleo? Bueno, el núcleo también puede ser denominado como cabeza, ¿ya? O cima o cabeza, ¿bien? Podía ser denominado así. Muy bien. Y este suele aparecer acompañado por las consonantes. Las consonantes iban a cumplir el rol de ser márgenes, ¿bien? Eran considerados como márgenes. Son los márgenes silábicos, ¿bien? Son los márgenes silábicos. Entonces ahí tenías dos tipos de márgenes silábicos según la posición que estos ocupaban, ¿no? Tenías el margen silábico anterior y el margen silábico posterior. Eso es lo que ibas a encontrar. Las otras denominaciones que reciben estos márgenes silábicos son, por ejemplo, el margen silábico anterior también se llama margen silábico prenuclear. Y el margen silábico posterior también es llamado como postnuclear o coda. Bien, esas son las otras denominaciones que van a recibir. Muy bien. En el español tú puedes encontrar sílabas conformadas solamente por núcleos, o sea, solamente vocales. Pero también puedes encontrar sílabas conformadas por consonante vocal o dos consonantes y una vocal. Bien. O quizás podrías encontrar la secuencia consonante, consonante vocal o consonante, consonante, consonante vocal. Bien. O sea, podrías encontrar diferentes tipologías silábicas. Bien. Luego vamos a hablar del silabeo. Primero tenemos que hablar sobre las secuencias vocálicas. ¿Qué es una secuencia vocálica? Una secuencia vocálica es cuando en una palabra aparecen dos o más vocales juntas. Bien, aparecen dos o más vocales juntas. Entonces, por ejemplo, la palabra secuencia tiene secuencias vocálicas, tiene la UE y la IA.
Por ejemplo, puedes tener también la palabra Paraguay. Paraguay también tiene una secuencia vocálica en guay. Son 3 vocales en una sola palabra, a nivel de palabra. Puedes encontrar la palabra peine, EI, que es una secuencia también vocálica, ¿no? Entonces, son denominadas secuencias vocálicas o grupos vocálicos. Así se llama, ¿ok? Así se llama. Estos se van a clasificar de la siguiente manera, como se está proyectando. Vas a encontrarlos como em, diptongos, triptongos y atos, que son subclasificados dentro de los grupos homosilábicos y el grupo heterosilábico. Entonces, cuando hablamos de grupos vocálicos, vas a tener el grupo o los grupos homosilábicos diptongo, triptongo y el grupo heterosilábico, que es el hiato. ¿Por qué se llaman homosilábico o heterosilábico? Se llaman homosilábicos porque forman parte de un mismo, de una misma sílaba. O sea, estas vocales no se van a separar, ¿ya? No se separan. En el caso del grupo heterosilábico, estas sí se van a separar. Cada una va a formar su propia sílaba. Bien. Muy bien. Entonces comenzamos hablando un poco de los grupos homosilábicos. Habíamos dicho que los grupos homosilábicos eran aquellos que presentaban eh, las mismas, o las vocales pertenecían a la misma sílaba. Bien. ¿Tienes en primer lugar el diptongo? Bien. El diptongo dice, va a presentar vocal cerrada con vocal abierta. A ver, recordemos un poquito esto de las vocales. ¿Cuáles son las vocales abiertas del español? Tienes A, E, O. Y las vocales cerradas van a ser I, U. ¿Ok? Esas son tus vocales cerradas. Bien. Esto es importante de recordar al momento de verlas, eh, de ver estas secuencias vocálicas. Bien. Entonces, te dice que el diptongo es la unión de dos vocales en la misma sílaba. La secuencia puede ser vocal cerrada con vocal abierta, o puede ser vocal abierta con vocal cerrada. Y también podrías encontrar la secuencia de dos vocales cerradas. De ser así, tenemos diferentes combinaciones posibles. Por ejemplo, vocal abierta con vocal cerrada. Eso te va a dar AI, AU, EI, EU, OI, OU. Bien. Y puedes tener vocal cerrada con vocal abierta. ¿Qué secuencias tendrías? Ya, UA, IE, UE, IO, UO. O dice que puedes tener dos vocales cerradas, lo que te daría IU, UI. La condición para que sea diptongo, en el caso de estas dos vocales cerradas, es que sean diferentes. Esa es la condición. Bien, esa es la condición. ¿Cuáles son las otras denominaciones? Mira, vocal abierta con vocal cerrada se llama diptongo decreciente. Vocal cerrada con vocal abierta es creciente. Y en el caso de dos cerradas, va a ser homogéneo. Homogéneo. Bien, entonces tienes decreciente, creciente y homogéneo.
Tiene que ver con el grado de abertura de la cavidad bucal, ¿no? Por eso los nombres de decreciente o creciente. Decreciente es porque como comienzas con la abierta y terminas con la cerrada, hay una reducción en la abertura vocal. Y en el caso del creciente, la abertura vocálica es mayor porque comienza con la cerrada y queda más abierta por la producción de la vocal abierta. En el caso del homogéneo, las dos van a ser vocales cerradas. ¿Bien? Ok, entonces esos son los tipos de diptongos del español. En total vas a tener 14 combinaciones posibles. Bien, son 14 combinaciones posibles. Listo. Luego tienes el caso del otro grupo homosilábico, que es el triptongo. El triptongo lo que hace es presentar tres vocales abiertas. Bien, tienes tres vocales abiertas. Ok, ¿cuál es la secuencia? Es una vocal abierta entre dos cerradas. Bien, una vocal abierta entre dos cerradas. Sí. Lo que puede presentarse como, a ver, vamos a ver algunos casos. Puede ser yau, yei, yoi, huay, huey, guau, ¿no? Esas podrían ser algunas combinaciones posibles de triptongo. Tres vocales, ¿ya? Muy bien. Palabras como why, ¿no? Estudiéis, averigüéis, contienen triptongos. Muy bien. El otro grupo es el grupo heterosilábico. El grupo heterosilábico es el yato. Bien, es el yato. El yato, habíamos dicho que implicaba la separación de las vocales, ¿ya? Implicaba la separación de las vocales. Implica la separación. Tienes dos tipos de hiato en el español. El hiato simple y el hiato acentual. ¿Cómo es que se presenta el hiato simple? El hiato simple se presenta con dos vocales abiertas o cuando hay dos vocales cerradas, pero estas tienen que ser idénticas. Entonces puedes tener, por ejemplo, la palabra tráelo o alcohol o en relecto, son vocales abiertas. O en tito, chiita, dumbiro, son vocales cerradas y son idénticas. Entonces tienden a separarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada una va a formar su propia sílaba. Bien, por esa razón. Y el hiatus es la secuencia de una vocal abierta con una vocal cerrada, pero la vocal cerrada es la que lleva el acento. Bien, lleva el acento. Entonces, al llevar el acento, tiene intensidad, lo que hace que forme su propia sílaba, se convierta en núcleo de su propia sílaba. Es importante que recuerden que siempre el hiato acentual va a llevar, acento, va a llevar tilde. Siempre se escribe la tilde
en el caso del hiato acentual. Por ejemplo, en la palabra oído, huancaína o grúa. Ya, eso es importante. Ahora, hablemos un poco de las reglas de silabeo. El silabeo ortográfico que aparecía por aquí. ¿Qué es o qué se entiende por silabeo ortográfico? Le dice, es la segmentación de la palabra en sílabas de acuerdo con reglas normativas. O sea, tú vas a separar, ¿ya? Las palabras en sílabas. Bien. Por ejemplo, escoba, la vas a separar escoba. Leonor, le o no. Desunir, desunir. Entonces, normalmente lo que predomina es la secuencia consonante-vocal, ¿no? Esa es la formación de sílabas, consonante con vocal. ¿Qué es lo que tienes que recordar o tomar en cuenta? Antes de que comiences tu silabeo ortográfico, tienes que observar si es que la palabra presenta alguna secuencia vocálica. Porque si la palabra presenta alguna secuencia vocálica, entonces tienes que identificar si es diptongo, triptongo o hiato. Ya reconoces los casos, entonces vas a poder saber si es que los vas a dejar juntas o o las vas a tener que separar. Cuando tienes una palabra con prefijo, las palabras prefijadas son aquellas que al momento de silabiar las vas a tratar como cualquier otra palabra. O sea, no te vas a guiar de separar primero el prefijo y luego la palabra. Eso no es lo apropiado. El prefijo ya es parte de la palabra. Entonces, al momento que separas en sílabas, tienes que considerar el prefijo como parte de. Por ejemplo, el caso de suboficial, ¿cómo separas? Consonante vocal, ¿no? Suboficial. Ya, el prefijo es parte de la palabra. Luego, tienes la indicación del grafema H, de la letra H. ¿Qué hacemos con la letra H? Bien, la letra H te dice, no impide que forme sílaba si está entre una consonante y una vocal. Digamos que tienes la palabra laja. Voy a separar A, la, ja. ¿Por qué? Porque H no debe impedir que forme mi sílaba entre consonante y vocal. Lo mismo con la palabra anhelo. Bien. Anhelo. H no impide que formes tu sílaba entre consonante y vocal. Profesor, ¿y qué pasa si tengo una H en medio de un diptongo? ¿Qué te dice la norma? Si H está en medio del diptongo, no impide que formes tu diptongo. Entonces lo que tendrías que hacer es esto, prohibir. Prohibir. Bien. Lo mismo, por ejemplo, en la palabra saumerio. No impide que formes tu diptongo. Saumerio. ¿Listo? Profesora, ¿y si tengo H en hiato, qué hago con la letra H? Digamos que tienes la palabra zanahoria y ahí claramente se ve un hiato. A, O es un hiato. Bueno, la norma dice que envíes a la letra H con la segunda vocal. Zanahoria. Y ya está. Bien, lo mismo, por ejemplo, en la palabra ahorro. A, O, O. Listo. Bien. Esos son los casos que se podrían presentar. Profesora, y por ejemplo en la palabra superhombre que tiene prefijo y tiene H. Bueno, ya sabes que el prefijo no va a generar ningún problema. Tendría superhombre. Así. Entonces H no impide que forme sílaba entre consonante y vocal. Y el prefijo es parte de la palabra. ¿Listo? Muy bien.
Ya, entonces eso hay que tener en cuenta. Bien, tenemos un ejercicio. Acá piden que se separen en sílabas estas palabras y luego contabilizar los diptongos. Voy a dar un par de minutos para que puedas analizarlo desde casa y luego lo vamos a desarrollar juntos.
Muy bien, analizamos entonces y hacemos la segmentación. Corrobora con tus respuestas. Tienes la palabra auxilio. Voy a dejar junta a con U porque forma un diptongo. X la voy a mandar con la segunda vocal. Y lío se queda junto por ser un diptongo. Recuerda el caso de X, ¿no? Cuando hay X, esto también así la veo. Bien. Cuando hay X, la indicación es que X entre vocales se una a la segunda vocal. Por ejemplo, en la palabra examen, ¿no? Tendrías examen. Bien, de esta manera. Entonces, siempre X entre vocales se une a la segunda. Eso es lo que hemos hecho aquí en la palabra auxilio. Luego tienes la palabra antihigiénico. Anti y separo esas dos sí. ¿Por qué separo esas dos vocales sí? Porque son dos cerradas idénticas y eso formaba un ya. Tengo GIE, que es un diptongo. Tengo NI, tengo CO. Ex enamorado. Tengo ex, E. X entre vocales se va con la segunda. Na, mo, ra. Subarrendar. Tienes su, va, ren, dar. ¿Ya? Subarrendar. Y luego tiene subida. Ubi se queda junto por ser un diptongo. Esa es la segmentación silábica que debías realizar. Luego, hay que contar los diptongos. Veamos. Entre los delitos de ciberdelincuencia, acá tienes dos, UE y A. Recordemos que el diptongo se forma con vocal cerrada y vocal abierta. Dice que se cometen con mayor frecuencia. Acá tienes UE y A. En nuestro país tienes UE. País no, porque país tiene hiato acentual. Se encuentra el fraude informático. La estafa grabada mediante, tienes diptongo, IA. En sociales también tienes IA. En suplantación tienes IO. Profesora, hay acento, sí, pero cae en la abierta, ¿no? Luego tienes en la palabra sexual, también tienes UA. No voy a considerar en tecnología porque ese es un hiato acentual. Bien. Revisamos entre los delitos de ciberdelincuencia. No considero que, ten cuidado, aparentemente tiene dos vocales, pero estas no se pronuncian. Entonces, si no se pronuncian, no las vas a contar. Solo cuentas las que se pronuncian. Que se cometen con mayor frecuencia, frecuencia sí. Nuestro también, país no, porque es hiato acentual. Se encuentra es diptongo. Fraude es diptongo. La estafa grabada mediante es diptongo. Sociales, sociales es diptongo. Suplantación también es diptongo. Y sexual también es diptongo. Entonces tienes 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, no, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 diptongos en total. Muy bien. Así se desarrollaba este ejercicio. Tenemos un siguiente ejercicio. Te piden dónde se presentan hiatos y luego reconocer las secuencias vocálicas. A ver, analícenlo por favor para luego desarrollarlo juntos.
Muy bien, vamos a analizar. A ver, en Maribel estudiará lingüística, se tienen estudiará un diptongo. Bien. En lingüística tienes UI, también es un diptongo. Entonces acá, en este primer enunciado, solamente teníamos diptongos. En ya rehice la tarea de álgebra, rehice es un hiato acentual. Bien. En tarea es un hiato simple. Le harán un lavado de oídos. Oídos es un hiato acentual. En junio viajaremos a Juanjuy. Junio es un diptongo. Viajaremos es un diptongo en IA. Juanjuy también tienes dos diptongos. No confíes en extraños, hijo. Confíes es un hiato acentual. Luego, reconozca las secuencias vocálicas. Veamos. Entonces, ¿cuál era tu respuesta en la primera? Te pedían hiatos. Rehice la tarea. Bien, ahí tenías tus hiatos, tanto acentual como simple. Reconozcamos aquí en Tatiana que tenemos, en Tatiana tenemos un diptongo. Y en ruedas también tienes un diptongo. En Carlos viaja, tienes un diptongo. Bien. En el perito fue, tienes un diptongo. Diligencia, también tienes un diptongo. Guaura, tienes un triptongo, porque son tres vocales. En hoy tienes un diptongo. Y en sillao tienes un hiato simple. En vuelo tienes un diptongo. Y en fue también tenías un diptongo. Axel se ríe, tienes un hiato acentual. Y tío también era un hiato acentual. Desinfección es un diptongo. Condominio también es un diptongo. Bien. A ver, observamos nuevamente estas oraciones para ver si es correcta esta identificación de secuencias vocálicas. Muy bien. Ahora vamos a pasar a desarrollar los ejercicios propuestos para esta clase. Muy bien, tenemos la primera pregunta. Pueden analizarla, luego daremos la respuesta.
Muy bien, ¿qué nos dice esta primera pregunta? En el español, el acento presenta posición libre, es decir, puede situarse en la última, penúltima, antepenúltima sílaba de los polisílabos. Además, en algunas palabras cumple función distintiva. Considerando lo expuesto, marque la alternativa donde el rasgo prosódico referido cumple función distintiva. Entonces te piden que el acento cumpla función distintiva. Ya sé quién es el nuevo asistente. En ninguna de estas palabras, el acento al desplazarse cambia el significado. Pinto los paisajes con acuarelas. En Pinto los paisajes con acuarelas observamos el caso de Pinto, porque así como existe Pinto, también existe Pintó. Entonces, en esta oración, el acento cumple función distintiva. El célebre actor llegó el domingo. También el caso de célebre, ¿no? Porque recordemos que célebre, em, el acento, mejor dicho, el fonema acento ocurre a nivel de palabra. Entonces acá también esta pregunta está observada, ¿ya chicos? Célebre, existe célebre, célebre. También existe llegó, llego, ¿no? Llego y llegó. Muy bien, entonces esta estaba observada. Bien, pregunta número 2.
Muy bien, analizamos la pregunta. Dicen, en la lengua española, las oraciones interrogativas directas absolutas o totales presentan tonema ascendente. Recuerda cuáles eran estas preguntas. Como lo habíamos explicado, eran aquellas preguntas que te iban a responder a un sí o a un no. Según ello, seleccione la alternativa donde la oración presenta este tipo de inflexión tonal. Busco una pregunta cuya respuesta sea sí o no. ¿Sabes por qué no vino hoy Isaac? Sí, no, la respuesta, ¿no? Entonces cumplía en este caso. Siguiente, identificamos las inflexiones tonales de esas oraciones. ¿Bien? Muy bien, veamos. En la lengua española, las frases y oraciones presentan el rasgo de la entonación. En la parte final de la frase, el tono puede ser ascendente, descendente o horizontal. De acuerdo con lo mencionado, correlaciona adecuadamente la columna de los enunciados con su respectiva curva tonal. Luego marque la alternativa correcta. Mónica, ¿estás lista para postular? Entonces, esta va a ser
ascendente, ¿no? Porque es una pregunta, una interrogativa directa total. Recuerda que caballo regalado tiene la inflexión tonal horizontal, porque ha quedado suspendido. El alcalde sonríe amablemente a la gente, está afirmando algo. Entonces, este es descendente. Todo esto con la teoría que hemos explicado, ¿no? Tienes entonces 1B, 2A, 3C. Tu respuesta aparecía en la alternativa D. La pregunta 4 está observada, chicos, porque van a encontrar más de una respuesta. Tienes la pregunta 5. Vamos a trabajar la pregunta 5.
Veamos. La entonación es una característica de las oraciones del español. En los enunciados, compra tu departamento totalmente equipado. Encontraron a la niña a salvo en un parque y sabes el significado de la palabra respeto. Las inflexiones de tono son: compra tu departamento totalmente equipado es descendente porque es una oración exclamativa. Encontraron a la niña a salvo en un parque también es descendente. Y en sabes el significado de la palabra respeto es ascendente. Entonces tu respuesta aparecía en la letra D. Siguiente, clasificación de la sílaba. Veamos. Esto está relacionado con la tipología, la clasificación de la sílaba. Aquí lo que se tiene que recordar, chicos, vamos a ver, es por ejemplo la sílaba libre, libre, sílaba trabada. La sílaba libre también es llamada sílaba abierta y es la sílaba que termina en vocal. La sílaba trabada también es llamada sílaba cerrada y es la sílaba que termina en consonante. Bien.
Bien. Veamos, veamos, veamos. Vamos a hacerlo por aquí mejor, porque hasta el formato no nos permite. Ahí está. Esto es según la presencia del margen silábico posterior. Y según la presencia del acento, vas a tener la sílaba tónica, la que lleva el acento, y la sílaba átona, que es la que carece de acento. Bien. Entonces, estos eran los criterios que ibas a considerar para clasificar estas sílabas. Entonces, yo observo el primer caso. El primer caso es la sílaba nor, de la palabra honor. Lleva el acento, ¿no? Entonces la vas a considerar como una sílaba tónica, honor. Y aparte observo que termina en consonante, entonces es tónica clavada. Tónica clavada. Luego tienes, mi aromatiza la sala con esencia de algodón. Esencia. En este caso, es una sílaba átona, porque no tiene acento, y es libre, porque termina en vocal. Solamente es un núcleo, en realidad. Entonces tienes átona libre. Los recuerdos de su niñez emocionan a Patty. Recuerdos. Cuer es la sílaba tónica, por lo tanto, dos es átona. Es átona, pero termina en consonante, ¿no? Es átona y termina en consonante. Entonces es átona trabada. Emilia obtuvo el grado en nuestra universidad. Grado. Entonces tienes grado, ese gra es tónica, ¿no? Y es libre porque termina en vocal. Así es como se trabajan con ambos criterios, ¿ya? Según la presencia del acento y según la presencia de margen silábico posterior. Pregunta 7, si la veo correcto.
Muy bien. Te pedía, el silabeo ortográfico de las palabras se realiza según las normas de la gramática normativa. De acuerdo con ellas, seleccione la opción que presenta adecuada segmentación silábica de las palabras. ¿Por qué descartamos la primera oración? Porque habían separado la palabra tendencias. Tendencias, sia, es un diptongo, ¿no? Tiene la secuencia de vocal cerrada con vocal abierta. Además, la palabra video debió separar esas dos vocales abiertas. La música clásica relaja el cuerpo del bebé. Relaja había sido mal separado. Reír disminuye los niveles de cortisol, Paco. Reír debió separarse porque presentaba un hiato acentual. Bien, era necesario entonces que se separaran esas vocales. La voz del falsete permite llegar a notas altas. Esta es la correcta. Bien, y el mango aporta antioxidantes. Tío debió permanecer junto por ser un diptongo, ¿no? Muy bien, ese era el error entonces. Vamos a la siguiente, pregunta 8.
Veamos. En su estructura, la sílaba presenta un núcleo, en español es la vocal, y márgenes silábicos. En función de ello, marque la alternativa que presenta más sílabas con margen silábico posterior. Durante el verano, Ismael suele ir a la playa Sombrillas. A ver, vamos a resaltar aquí cada sílaba con margen silábico posterior. La tenías gran en durante, en Ismael, él también, ir, sombrillas, som y jazz. ¿Listo? Una señora amable de cabello rojo te busca. Busca, Roberto. Lengua, Ashánica. Pertenece, tienes per, Arahuaca. On, maíz, nada más. En, venden, ya está. Entonces tenías en la letra A. Bien. La letra A tenía mayor cantidad de sílabas con margen silábico posterior. Recuerda que el margen silábico posterior es esa consonante que aparece después del núcleo. Pregunta 9. A ver, chicos.
Muy bien. Las secuencias de vocales pueden ser homosilábicas o heterosilábicas. Según la información anterior, marca la alternativa que presenta solo secuencias homosilábicas. Mateo se torció el pie. Vamos a resaltar cuáles son esas secuencias homosilábicas. Acá tienes diptongo, pie también es diptongo, luego también tiene diptongo y hielo. Pero el problema era Mateo. Mateo es un yato, entonces descartamos. En el estudio, dio ancianos. Rocío es yato, descartamos. En método semiautomático, acá tienes un triptongo y apropiado tienes IA. Esta cumplía, ¿no? Esta era tu respuesta entonces, ¿ya? Vamos a ver por qué no D. Tenías Puerto, tenías Chancay. El problema estaba en empleos. Empleos, EO es un yato simple. Leonardo toma demasiados antihistamínicos. Tienes IA, pero antihistamínicos, ese is y ese Leo son yatos. Bien, por eso descartamos. Pregunta 10. Te piden yato simple y yato acentual, en ese orden.
Muy bien, veamos. Mía fue adoptada por una familia joven. Mía es un hiato acentual, pero me piden que primero esté el hiato simple. Cerca del aeródromo vivía mi hermana. Aeródromo tiene hiato simple. Vivía es un hiato acentual. Cumple con lo que me están solicitando. Tenía es un hiato acentual. Extraordinario. Tienes un hiato simple y tienes diptongo. Antes peleaban, ahora son inseparables. Peleaban y ahora son hiatos simples. El ruido proviene de la casa de Patricia. Ruido proviene y Patricia son diptongos. Siguiente, te piden que cuentes los diptongos. Muy bien, veamos. Mozart tenemos un diptongo, un compositor prolífico que revolucionó y o todos los géneros musicales de su época. Sus obras, incluyendo sinfonías, conciertos y óperas y música de cámara, lo situaron como uno de los genios, genio también, más grandes de la historia. Pero detrás de su música sublime hubo una infancia difícil y una personalidad rebelde. Revisamos. Muy bien. ¿Cuántos sabían? 7, ¿no? 7 diptongos. Última preguntita. Te piden uso normativo de los hiatos. O sea,
Muy bien, veamos. Joaquín repasa las lecciones. No es Joaquín, ¿no? Es con O, Joaquín. Entonces ahí se formaba un ya. Por salir apresurada me golpeé. No es golpeé, es golpeé. Golpeé. Bien, entonces había que considerar ello. Luego, estamos previendo un incremento salarial. Ya, eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Bien. Luego, entonces esa era tu clave. Muy bien. Luego tenías, Anita vino a casa traendo. No, traendo no es la forma correcta. La forma correcta es trayendo, ¿no? Trayendo. Entonces, había que corregir. Ahí no se debía formar un yato. Y Lucas ha estado proveendo, no es proveendo, es proveyendo, proveyendo. O sea, no tenía por qué formarse un yato. ¿Bien? Ok, con eso entonces terminamos nuestra clase de hoy. La próxima semana trabajamos ya lo que es escritura. Los espero para resolver sus preguntas. Bien, chicos, entonces vamos a terminar nuestra clase. Nos encontramos la próxima semana.